¿Sale? Y así es un documento de varias fojas. Y entonces, ahora lo que me decían los hermanos es que, ahora sí que vamos a lo que sigue. Sacar el alineamiento y número oficial, el proyecto del agua, el proyecto del drenaje, la licencia para la construcción. O sea, yo dije, no, pues ya la hicimos. No, eso fue el primer paso. Voltea la cámara para allá. No, sí, o sea, voltea para allá. Todo lo que sigue entre... Tuve hambre y me diste de comer. Tuve frío y me abrigaste. Esa es la obra, mis amados. Es dar de gracia a lo que de gracia recibimos. Y declaro en el nombre de Jesús que cada peso que inviertas para lo que sigue, para el terreno, para las promesas de red, para lo que es para la iglesia. Y gloria a Dios que manejan la administración unas hermanas hermosas que me están picando las costillas, y pastor no se duerma, y pastor esto, y pastor, y gloria a Dios por sus vidas. Pero tenemos una muy buena administración, absolutamente transparente. Somos gente temerosa de Dios, hermanos. No dejen de confiar. Se está invirtiendo bien su dinero, se está invirtiendo bien los recursos. Si yo te platicara lo que necesitamos ahora para terminar esa construcción, si ahorita que mencioné la cantidad, varios le hicieron y la llanta se ponchó. Ahora imagínate que si te digo la cantidad que necesitamos para hacer la construcción y todo lo que viene. Pero de poquito en poquito, de poquito en poquito. Amén, hermanos. ¿Sí están conmigo? Porque siento que de repente me siento solo. Me siento como que de repente no veo el apoyo. Y no, o sea, no se trata de cantidades. No se trata no. Es lo que Dios pone en tu corazón. Que te esfuerces. Y el Señor te lo va a multiplicar. Lo declaro en el nombre de Jesús. He estado orando para que Dios prospere empresas, para que Dios prospere negocios, para que Dios te prospere en tu trabajo. Pero eso sí, la mano diligente será prosperada. El cristiano tiene que ser ejemplo en trabajo, en esfuerzo. Hermanos, yo no estoy cruzado de brazos, no estás para saberlo. Pero me he echado servicios de escolta, me he aventado servicios de custodia. He viajado a Monterrey escoltando. Hemos hecho servicios. Acabo de adquirir, eso es otra situación. Estoy viendo la manera de obtener recursos por aquí, por acá, porque no estoy cruzado de brazos. Tal vez usted no se da cuenta.
pero no estamos cruzados de brazos, estamos orando: Señor, ábrenos puertas, queremos llegar, queremos hacer, queremos invertir, queremos hacer mucho. No me alcanza el tiempo, hermanos. Y eso lo digo para los que no saben. El pastor nada más, no, si tú supieras dónde nos andamos metiendo, qué estamos haciendo. Porque soy el principal interesado para que esto se dé. Pero solo no puedo. Entonces yo necesito que nos apoyes. Yo necesito de tu mano diligente. Yo necesito de tu esfuerzo, de tu compromiso. Va a haber oposición, siempre va a haber oposición, siempre se va a levantar el enemigo y va a tratar de derribar esta obra. Necesito de tu oración. Desde el día que fui a orar por esta persona que estaba en una situación espiritual muy fuerte, nunca me había enfrentado a una situación tan fuerte. Me empezó a dar un dolor de cabeza, ya llevo varios días con un dolor de cabeza y necesito de tu oración. Necesitamos mucho de que estén orando por nosotros. Una situación muy fuerte, en su momento te lo voy a platicar. Pero sí, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y precisamente hoy vamos a hablar del enemigo. 4 factores tácticos: misión, terreno, enemigo y medios. Acerca de los medios, te lo he dicho varias veces, los recursos que tenemos para llevar a cabo la guerra. Y uno de los recursos que tenemos, hemos hablado de que es la sangre de Cristo. Es efectiva la sangre de Cristo cuando tú la declaras. Estás orando por una persona que está endemoniada y lo declaras: en el nombre de Jesús te declaro cubierto con la sangre poderosa de Jesucristo. En una ocasión, una persona que estaba liberando a una persona que estaba demonizada se retorcía. Usted tiene que conocer la verdad. Subieron un video donde un líder exorcista del Vaticano expresa que la persona que estaba demonizada le decía que no nombrara a la Virgen María porque la Virgen María tenía el poder para liberar. Eso es engaño. Satanás es especialista en engañar. María no tiene ningún poder para echar fuera demonios, se lo digo con todo respeto. Marcos 16:17 dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús. No hay nombre que tenga el poder del nombre de Jesús. ¿Sale? La Biblia dice: en mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. No es en el nombre de María, no es en el nombre de San Judas Tadeo, no es en el nombre de San Ignacio de Loyola. Porque mi madre tenía una cartulina en la puerta, y esto lo digo con todo respeto: San Ignacio de Loyola dice al demonio: no entres. O sea, San Ignacio de Loyola, ¿qué? Es en el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús, hermanos, tiene poder. Y entonces le dice: te cubro con la sangre, te declaro rociado con la sangre del Cordero. ¿Es bíblico? Sí. ¿Lo he experimentado? Sí. He hablado con teólogos, he hablado con pastores. Eso de andar cubriendo con la sangre de Cristo, eso no es bíblico. Mire, usted diga lo que quiera. Yo sé lo que lo digo por la experiencia que Dios me ha dado. Y ha sido efectivo. Usted cuando ora en las mañanas, cubra a su familia con la sangre preciosa de Jesucristo. Cúbrase con la sangre de Jesucristo. Cúbrase. Cuando esté haciendo guerra espiritual, cúbrase con la sangre de Cristo. Es efectiva la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hemos hablado también de los ángeles. Ay, pastor, va a empezar a hablar de angelología. No. Los ángeles, hermanos, son ministradores. Mira, vámonos rápidamente, antes de pasar a lo que es el enemigo. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, rápidamente. ¿No son todos espíritus ministradores? Repito, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Para que lo quiera ver, ahí está el documento. ¿Sí? Y vamos con todo, iglesia. ¿Sale? Guárdalo, por favor, mi hijo. Ahí está en la mochila. Que Dios nos dé gracia para obtener recursos y a darle con todo, mis amados. ¿Ya lo tenemos? Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Está hablando la palabra de Dios. Está hablando de los ángeles. No es que usted invoque a los ángeles. No es que usted le rinda culto a los ángeles. Cuidado con eso, porque eso también es parte del ocultismo, del esoterismo, el culto a los ángeles. Hay gente que hasta tiene a sus ángeles ahí. Este es Gabriel, este es Miguel, este es Rafael. ¿Cómo? Pues nombres que la verdad, cuando yo platiqué con este joven que estaba en el satanismo, él me decía que hay ángeles que son ángeles caídos, y la gente los declara como si fueran ángeles de Dios. Son ángeles caídos. Entonces usted no tiene por qué invocar, adorar o rendir culto a los ángeles. En una ocasión, escúcheme, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, tuvo la revelación y un ángel se le manifestó, y cuando él vio al ángel, Juan cayó de rodillas para adorar al ángel. Y la respuesta del ángel fue: no, levántate, yo soy consiervo tuyo. A mí no me debes adorar, al único que debes adorar es al Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Es un error que usted, como hijo de Dios, le rinde culto a los ángeles, o le rece a los ángeles, a los espíritus, aguas. Pero sí necesitamos de los ángeles. Necesitamos de los ángeles. Cuando usted está haciendo guerra espiritual, como en el caso de la semana pasada, usted puede ordenar o pedirle al Señor. Hay dos posturas. Hay quien dice: es que usted puede ordenarle a los ángeles. No, espérame. Yo prefiero pedirle al Señor que mande ángeles. Señor, te pido que mandes ángeles alrededor de este lugar. Ángeles guardianes, ángeles protectores, ángeles con espada desenvainada. Declaro un vallado de ángeles en el nombre de Jesús en este lugar. Y una bruja, una mujer que fue bruja, ella hacía viajes astrales. ¿Sale? Los brujos, la gente que está metida en el satanismo, en el ocultismo, practica lo que es los desdoblamientos, lo que son los viajes astrales. Y ella dice que fueron a atacar a una familia cristiana. Y dice ella que iba volando, y de repente, antes de entrar a la casa: párate Paquito. Jorge, deja de whatsappear y ven tantito, por favor. Vamos a ponernos, pónganse así de eso, así. Bueno, imagínense que están del mismo vuelo, ¿va? Y entonces dice esta bruja, testimonio de una bruja, que iban a atacar ese hogar cristiano, y estaban en una valla de ángeles así, y ella trataba de pasar, ella trataba de romper la valla, y pues no, o sea, y la aventaban los ángeles. Y trataba de pasar y los ángeles la aventaban, o sea, en el espíritu. Ella trataba de meterse y los ángeles no le permitieron el paso, porque había un vallado de ángeles alrededor de toda la casa. Así. Bueno, pues sí, tienen su mirada angelical, mis hermanos. Así. Ahora imagínate alrededor de toda tu casa. Párate, mijo. Así están. Eso es un vallado de ángeles. Y usted le puede pedir a Dios que mande un vallado de ángeles. Así. Igual de guapos, así, bonitos, así. Me ven feo, yo sí me siento guapo. Gracias. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Y dice esta bruja que en una de esas que quiso, porque les enseñan que ellos tienen mayor poderes. Y cuando ella trató de romper el cerco, ella nada más lo único que hacía era ir, y así lo dice, se iba de sentón. Y estaba tirada en el piso, y un ángel le dijo: te puedes arrepentir. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. No les fue dada esa canonjía. Ese privilegio es para nosotros. Pero el ángel sí le dijo, te puedes arrepentir. Después ella se convirtió. Esto lo vas a encontrar en un libro que se llama
Él vino a dar libertad a los cautivos. Se los recomiendo. Díganle a la hermana Leti que se los consiga. Es un testimonio de una cristiana que liberó a una bruja, y la bruja da ese testimonio. ¿Sí lo leíste? Él vino a dar libertad a los cautivos. Está tremendo. Es muy fuerte ese libro. Exhibe todas las artimañas de Satanás. La bruja, bueno, la ex bruja exhibe todas las artimañas, cómo se mueve Satanás en el gobierno, en la masonería, en todo lo que tiene que ver las ciencias ocultas, cómo opera Satanás. Entonces, hermanos, sí es importante que cuando usted esté haciendo guerra, declare un cerco espiritual, un vallado de ángeles. ¿Sale? Ahora, otro punto. Estábamos orando por esta persona en una situación, hermanos, híjole, fuerte, muy pesada, al grado que este hombre, ahí está una bruja, iba y quemaba adentro de su casa, y sentíamos la presencia demoníaca tan fuerte. Y entonces el pastor que iba conmigo: bruja, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y entonces esto me lleva a la reflexión, porque las brujas son espíritus humanos, ¿sale? Es decir, los demonios, en el momento que tú nombras el nombre de Jesús, los demonios se van, porque se sujetan al nombre de Jesús. Pero los espíritus humanos no se sujetan. Escúchenme esto, por favor. Esto es enseñanza. Cuando ya Dios te reveló, te mostró que hay un espíritu de bruja o un espíritu de brujo, es decir, es la bruja que medita, es la bruja que se desdobla y viaja astralmente, ¿sale? Y entran a las casas y destruyen y causan enfermedad. Eso lo ocasionan en los hogares donde no está Cristo. Esto es tan grave y tan peligroso. Cuando Dios me mostró esto, surge un grito desesperado para que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No acampa alrededor de cualquiera. Ese es el problema, hermanos. Pues no, que Dios nos ama a todos, sí, pero tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tú tienes que reconocer a Jesús, y entonces Él te cubre en la palma de su mano, te protege. Dice la Biblia, Él protege a los que son de Él. Así lo dice la Biblia. O sea, yo quisiera que así como me protege a mí Dios, protegiera a mi tía que cada año va y le manda flores a la Virgen de Guadalupe. Dios no la protege, porque ella está poniendo su confianza en la Virgen de Guadalupe. Entonces, que la proteja la Virgen de Guadalupe. ¿Sí me explico? Ese es el punto, hermanos. Entonces, Dios guarda, Dios protege a los que confían en Él, a los que le han entregado su vida a Él. Amén. Entonces, ¿qué estaba mencionando? Con el espíritu de la bruja. Gracias. Cuando empiezan a darse cuenta que como que se me van las cabras, regrésenme, porque ando todo. Entonces le tuve que explicar a este varón que las brujas no se sujetan. O sea, tú no las puedes echar fuera así, porque es un espíritu humano, ¿sale? Es una mujer que, practicando el viaje astral, va, jala sus demonios y ahí establecen un territorio. Entonces tú no le puedes ordenar a una bruja que se vaya en el nombre de Jesús. No lo puedes hacer. Le ordenas al demonio que se vaya y sí se va, pero a una bruja no. A la bruja le hablas, le predicas, le puedes decir: arrepiéntete, sé que me escuchas, arrepiéntete, Jesús te ama. A ella sí le puedes decir eso. Y entonces, cuando él me estaba diciendo, esta persona que estaba demonizada me dice: es que aquí hay muchas brujas, me hice a un lado, dejé de hacer guerra espiritual, dejé de reprender, me postré, adoré a mi Señor y le digo: Señor, tú sí puedes sacarlas. Yo te pido, Señor, que saques a todo el brujerío que hay aquí. Seguí adorando a mi Señor, seguí adorando.
Me paro, sigo orando por este varón y de repente dice, ya se fueron. Todas las brujas ya se fueron. La atmósfera empezó a cambiar desde ese momento. Entonces, esa enseñanza, tú no puedes ordenarle a un brujo en el nombre de Jesús que se vaya, porque es un espíritu humano. Es como una persona. O sea, imagínate que voy al Oxxo, ¿no? Entro al Oxxo y a todos los que están en el Oxxo les digo, se me van en el nombre de Jesús ahorita. Se me van a voltear a ver como diciendo, ¿y ese loco qué? Y todavía le echo más fibra, ¿no? En el nombre de Jesucristo, fuera. Son espíritus humanos. ¿Me explico? Solamente los demonios son los que se sujetan. Entonces, esto es enseñanza, hermanos. Esto es enseñanza. Usted cuenta con una herramienta valiosísima, como lo hemos hablado, la oración, los decretos, el ayuno, la palabra, lo que son los ángeles. Usted no hable con los ángeles. Usted pídale a Dios que mande ángeles. Amén. Isaías 14, versículo 12. ¿Se acuerda que hablábamos en Lucas 10? No lo busque, váyase a Isaías, pero le voy a recordar este pasaje donde dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se acuerda que leíamos esto? Fíjese lo que dice Isaías 14 a partir del versículo 12. ¿Está conmigo? ¿Cómo caíste del cielo? ¿De quién está hablando? Es una palabra profética. Isaías escribió, pero a lo mejor él ni siquiera sabía por qué lo estaba escribiendo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra? Tú que derrotabas a las naciones, tú que en tu corazón decías: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y ahí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte subiré hasta las altas nubes, y seré semejante al Altísimo. Ese es el principio de Satanás. Por eso Jesús le dice a los discípulos: yo estaba ahí cuando Satanás cayó como rayo. Escuche lo que le digo. ¿Ha visto usted el símbolo del rayo? ¿Sí lo ha visto? Híjole, yo sé que algunos me van a querer crucificar, pero en el satanismo el rayo representa la firma de Satanás. Así. Y eso me lo dijo un sacerdote satánico. ¿Sale? Le guste o no le guste, lo crea o no lo crea. Cuando Jesús dice: yo vi a Satanás caer como un rayo, a eso se refiere. ¿Sale? Es un rayo y es un símbolo satánico. Vamos a empezar a hablar de simbología. Vamos a empezar a hablar de artimañas de Satanás. ¿Por qué cree usted que fue precisamente en Egipto cuando se levanta el faraón y esclaviza al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Porque les caían gordos los judíos? ¿Por qué cree? ¿Y por qué precisamente en Egipto? Sí, la idolatría, mijo, pero no es solo la idolatría. A nivel mundial hay lugares estratégicos donde Satanás establece su imperio, y uno de ellos es en Egipto. Está el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo. Ahí también hay un principado a nivel territorial poderosísimo, que está establecido ahí desde que se fundó la tierra, casi. En Egipto, mis hermanos, todo lo que tiene que ver ese territorio está establecido un principado demoníaco, donde hay demonios de alto rango, de muy alto rango.
¿Por qué cree usted que en el esoterismo se utiliza mucho las pirámides de cuarzo? Porque atraen buenas vibras. Porque las pirámides, la pirámide también es un símbolo ocultista, aunque usted no lo crea. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí. Gloria a Dios por los que lo saben. Pero gente que tiene en su casa triangulitos, piramiditas. Es que me la regalaron porque es de buena suerte. Cuidado con todo eso. Eso es ocultismo. En Egipto se establece un principado. No es casualidad. Las divinidades egipcias, que son demonios, y te lo tengo que decir, son demonios. Los dioses egipcios eran demonios, son demonios territoriales. Isis, Horus, Ra. De hecho, cuando Dios manda las plagas sobre Egipto, era para exhibir a cada uno de los dioses de Egipto. Cada dios, empezando por el sol. Que dicho sea de paso, los sacerdotes egipcios hacían tortas de pan, ¿sale? Para adorar al sol, al dios sol. Eran pan sin levadura. Qué casualidad, ¿ya? De ahí viene el origen de la hostia. Cuando el catolicismo se establece y ven los cultos que hacían los paganos, el catolicismo es un sincretismo, es mezcla de paganismo, ¿sí? Por eso la palabra universal, católico significa universal. Cuando surge el catolicismo juntaron lo que es el paganismo romano, mezclaron judaísmo. Las vestiduras del sacerdote van de la mano con las vestiduras sacerdotales. Y entonces meten cristianismo, meten paganismo, meten judaísmo, lo echan a la licuadora y sale lo que se llama catolicismo. De ahí surge el catolicismo. Pero hay mucho sincretismo, mucho sincretismo. Esas tortas de pan que adoraban los sacerdotes egipcios para adorar al dios Sol, después se convirtió en el cuerpo y la sangre del Señor. Porque eran divinidades, era forma de adorar a sus dioses, que a la final son demonios. Todo lo que tiene que ver, no es cultura, no es historia, no es, es que son nuestras etnias, no. Lo que sucedió en el Zócalo el día 1 de diciembre, donde este hombre, vienen los brujos, los chamanes, y se le tiene que llamar a las cosas como son. Esos mismos indígenas que invocaron a los espíritus de los ancestros, están invocando a los muertos, que en realidad no son muertos, son demonios. Hay cristianos que dicen, es que es la cultura de los mexicanos. No, no es cultura, es espiritual, es religión. Sí es cultura, mi amado. Sí. Es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué los demás presidentes no lo habían hecho? ¿Por qué los demás presidentes no lo han hecho? Sí. Sí lo hacen, pero escondido, o sea, no tan públicamente. Sí. De hecho, estamos orando por él. Sí. No. Lo entendemos. Es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Sí. Es lo que estamos haciendo. No, estoy diciendo lo que es. O sea, es cultura. Porque es la cultura. Desgraciadamente la cultura mexicana va muy inmersa con lo espiritual. ¿Sí? Pero no, será muy cultura. Sí. Sí. Sí, así son las etnias. Y por eso están como están. Lo que yo quiero que entiendan es esto. Sí, es que es la cultura. Es que nuestros aztecas, es que, pues sí, eran bien sanguinarios y adoraban a los demonios. Es la verdad. Sí. Igual que los egipcios, igual que las culturas que se han levantado. Sí es cultura, pero no podemos hacer a un lado lo espiritual.
Sí, dice usted es laico. Claro, y si realmente fuera laico, entonces no hubiera permitido eso, porque también eso es espiritual. Pero bueno, sí. Sí. O sea, no podemos tomar tan a la ligera lo que sucedió. Tenemos que orar. Y créame que lo estamos haciendo desde el domingo. Y hace rato también nos pusimos a orar por él. Y nuestra obligación como pueblo de Dios es hacer guerra y estar orando y bendecirlo. Y pedirle al Señor, Señor, dale sabiduría. Cuando empezamos a escuchar los decretos, porque a la final, así como nosotros decretamos también los chamanes lanzan sus decretos. Sentido común, mi amado. Con el solo hecho de que empiezan a invocar a los muertos, a los espíritus de los ancestros, y empiezan a declarar a los espíritus de los cuatro vientos, y del espíritu del fuego, y del espíritu del viento, y del espíritu de la tierra. O sea, sí, pero no solamente es tradición, son chamanes. Sí, por eso, o sea, ok. Sí, sí. Es cultura, es tradición. Podrán decirme lo que quieran. Estoy hablando como una persona espiritual, como una persona que percibe lo grave de esto. Aunque sea laico, él lo hizo por darle el avión a los lo que usted me diga. Pero lo hizo. Pero lo hizo. Y se abrieron puertas espirituales. Nos guste o no, lo creamos o no, se abrieron puertas espirituales. Y es ahí donde el pueblo de Dios tiene que intervenir, tiene que cancelar esas palabras que se decretaron. Tenemos que cancelarlos. Y tenemos que orar por esos brujos también. Tenemos que bendecirlos. Y yo se los dije el domingo, es un tiempo en que la iglesia se tiene que levantar y hablar la verdad. Sí, ha habido todo tipo de críticas, ha habido quien se ha indignado, ha habido quien ha dicho, es que no es para tanto. Tenemos que entender todo en su justa dimensión. Pero tenemos que entender, sí es cultura, hermano. A mí me apasionaba todo lo que tiene que ver con la cultura de México, con las etnias. Yo estuve en Chiapas, yo estuve en Tabasco. Lo que pasa es que ya entiendo la situación espiritual. Sí, pero ahora desde el sentido correcto. Sí. Entonces, al punto que quiero llevar es que así como los sacerdotes egipcios, ahorita voy para allá. Así como los sacerdotes egipcios rendían culto a sus divinidades, ¿sale? Porque acuérdense que hay un solo Dios. Un solo Dios. Cualquier otra religión que hable de divinidades que no sea el único y verdadero Dios, el Señor Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Esperaba que alguno de ellos, aunque fuera uno, mencionara el nombre de Jesucristo. Mencionaron a Tonantzin. Sí mencionaron a la guadalupana, porque a la final pues es una divinidad de ellos mismos también. Pero nunca mencionaron el nombre de Jesús, nunca. Entonces ahí hubo un choque violento, espiritual, porque había gente del pueblo de Dios orando también ahí. Había cristianos. Una persona me platicó que estaban los intercesores de 1 millón para Jesús, estaban intercediendo también. Hubo ¿perdón? Sí, y de hecho el evangelio se está extendiendo en esos lugares. Y que Dios alcance a las etnias, que Dios alcance porque son amados nuestros, es nuestro pueblo, es nuestro país, es nuestra gente, hermano. En una ocasión hicieron un reportaje en Televisión Azteca, donde le hacen una entrevista a la cultura de los lacandones, que habitan en la biosfera de los Montes Azules, todo lo que es la selva lacandona. Y sorprendidísimos porque ya casi todos eran cristianos. Lacandones, pero con su Biblia. Ya está la Biblia en su idioma lacandón. Y estaban sorprendidísimos porque ya no estaban adorando a sus dioses, ya no estaban adorando a sus divinidades. El evangelio está llegando a los lacandones. Y tenemos que orar para que el evangelio llegue a los huicholes, el evangelio llegue a los chamulas, a todas las etnias, porque es el tiempo. Pero no quiero levantar polémica. La situación es espiritual, tenemos que orar, tenemos que interceder. Pero si no hacemos algo como iglesia, algo va a suceder. Allá levantaron la mano y luego acá. ¿Quién fue primero? Nada más lo que significa chamán.
Chamán es un hombre que en algunas culturas hace predicciones, invoca a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales. También suele aconsejar y orientar a las personas que acuden a consultarlo. De hecho es un hombre sabio, es un hombre respetado o respetada en la comunidad, tiene autoridad. Nada más así para que a ver si podemos estar en un mismo sentir. Sí, estoy de acuerdo, hermano. Es nuestro país, es nuestra gente, es nuestra etnia, es nuestra cultura. Pero por el solo hecho de que le entregan un bastón de mando con la cabeza de serpiente, ya con eso uno dice, híjole. Y le dicen, este lo va a guiar, esto lo va a dar dirección. Y entonces ahí dice uno, ¿y cómo no estuvo ahí un pastor que le dijera, yo le voy a entregar una Biblia? Porque así es. ¿Levantó la mano también, Fer? Bueno, también iba a decir eso, que era contradictorio, porque pues está diciendo el hermano que es laico, pero si realmente fuera laico sería como en las escuelas, la educación es laica, no meto la religión. Sin importar el Dios en que yo crea, yo no lo tengo que decir. Si hubiera sido laico no hubiera hecho absolutamente nada de lo que hizo. Si realmente hubiera sido un evento laico, no se menciona ninguna divinidad, ninguna. O sea, se metió religión. Y es lo que tenemos que entender. ¿Sí me explico? Fue un evento religioso. Vamos, fue un culto. ¿Por qué? Porque si te vas a la definición de culto, hubo ritual, hubo invocación, hubo situaciones que van muy de la mano con lo que es la religiosidad. Entonces, pero lo vamos entendiendo, nos vamos poniendo de acuerdo. Y sí, a lo mejor es esa pasión la que me lleva a veces pero sí tenemos que tener mucho cuidado, pero sí tenemos que orar, tenemos que bendecir, tenemos que declarar, así como hubo decretos. El cristiano espiritual se debe de levantar, el que tiene el llamado profético, el que tiene llamado apostólico, el que tiene llamado pastoral, y se levanta en el nombre de Jesús. Ya el Señor nos dio una instrucción, vamos a ir al Zócalo, vamos a ayunar y tenemos que decretar, tenemos que cancelar toda situación espiritual que se gestó, porque el Zócalo es el centro, es el corazón de México y es el ombligo. La palabra México significa el ombligo. ¿Quién siguió? ¿Usted? Gracias, querido pastor. Bueno, al igual que usted, me duele muchísimo todo lo que está pasando, todo lo que está haciendo este varón, duele verdaderamente. Y sí, lo que tenemos que hacer es estar orando como iglesias, unirnos más como iglesias. Yo le agradezco mucho porque no siendo de esta iglesia, usted me ha recibido con mucho amor, pero en la mañana tuvimos la oración de intercesión y el Señor habló fuertemente acerca de los planes que tiene para México, de estar unidos como iglesias, de no bajar la guardia, de que oigamos lo que oigamos y veamos lo que veamos, sigamos creyendo que esta es tierra de avivamiento y que unidos, los justos, es como este pueblo se va a levantar, este país, porque dijo, si por un justo el Señor no destruyó un pueblo, ¿cuánto más hará con cuántos justos que nos estamos levantando aquí en México? Y de una palabra hermosa que decía que así como una madre espera a su hijo durante 9 meses y con tanto amor le habla, lo acaricia, declara sueños, declara cosas hermosas que quiere para su hijo, así Dios está poniendo sus ojos sobre México y está declarando cosas hermosas para nuestro país, pero somos unidos las iglesias, que estamos, los justos somos los que vamos a levantar a este país. No es un varón, no es el presidente, somos nosotros los justos. Así es, hermanos. Yo les comentaba la vez pasada que siempre que ha habido un avivamiento, se ha levantado una persecución, ha habido situaciones adversas, y es en medio de la situación adversa donde se manifiesta la gloria de Dios. Por algo Dios permitió esto. La iglesia se está uniendo, la iglesia está orando como nunca. En un comunicado se reunieron varios líderes espirituales cristianos, evangélicos de diferentes denominaciones, que nunca se hubieran unido. La iglesia se está uniendo. O sea, por algo sucede, y creo yo en el avivamiento, creo que viene el mejor tiempo.
en medio de toda esta situación donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿sí? Pero sí se están levantando situaciones espirituales muy fuertes y tenemos que estar muy entendidos en medio de todo esto, muy entendidos. Le decía yo a una hermana hace rato, no es casualidad que Dios puso en mi corazón dar este curso de guerra espiritual desde hace como 4 o 5 meses, para que sepamos cómo lidiar, para que sepamos cómo hacer lo correcto, respetando la religión, respetando las culturas, pero entendiendo la situación espiritual. No podemos evitarlo, se está gestando una situación espiritual muy fuerte y tenemos que saber cómo contrarrestar, de manera sabia, de manera prudente. ¿Sí, mis amados? Sí, mija. Buenas noches. Ese día que yo vi el video, porque la pastora nos envió unas fotos, bueno, yo no lo había visto, me fui inmediatamente a verlo en internet y ni siquiera lo terminé de ver, la verdad. Empecé a orar y cuando yo estaba orando yo sentí, la verdad, un dolor en mi corazón, porque yo pude sentir lo que estaba, o sea, el significado de lo que estaba pasando espiritualmente. Y el Señor inmediatamente trajo paz a mi corazón, porque me recordó cuando utilizó al faraón para mostrar su poder y su grandeza. Entonces Él me dijo, yo escogí a México para un avivamiento y también escogí a este varón porque dice la palabra de Dios que Él permite las cosas, ¿no? Que si no fuera su voluntad ni las hojas de los árboles se moverían. Entonces Él permitió que este varón estuviera en donde está, porque Él se va a glorificar. Y eso trajo paz a mi corazón y confianza, en que Él tiene todo bajo su control. ¿Sí queda claro? Es nuestro tiempo, iglesia. Pero volviendo al punto de los anatemas, en una ocasión había un compañero mío que me decía, es que yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero orar en lenguas, yo quiero sentir lo que ustedes sienten y no puedo. Era cristiano. Y un día fuimos a su alojamiento y en su alojamiento tenía varias imágenes, varias figuras de indios. ¿Sale? Y el Espíritu Santo luego me reveló y le dije, mira, este indio son de esos indios, o sea, era de unos indios incas. De hecho, por si no lo sabes, en Perú, todo lo que es la región de los incas es una región llena de ocultismo también, llena de satanismo, llena de situaciones espirituales muy fuertes, porque los incas eran casi igual que los aztecas. ¿Sale? Entonces, todo lo que tiene que ver con la cultura de los pieles rojas, empezando por los de Norteamérica, los apaches, los sioux, que adoraban a los espíritus y que invocaban a los espíritus de los elementos. Aquí es al punto que quería llegar. Perdón si me descuajaringué un poco, pero este era el punto que te quería llevar. Todo lo que tiene que ver con la cultura de los indios, ya viniendo los apaches, los yaquis, todo lo que tiene que ver, está impregnada de sincretismo, ¿sale? De invocación a los espíritus. La historia está llena de rituales, ¿sale? Pasando por toda la República Mexicana hasta Centro y Sudamérica. Bien, volviendo a los objetos de anatema, un calendario azteca, ¿sale? Ay, pastor, ¿eso qué? Estamos hablando de guerra espiritual, ¿sale? Tú podrás seguir teniendo tu calendario azteca, yo no te lo puedo prohibir que lo tengas. Podrás seguir teniendo tu pirámide del sol y de la luna y todo lo que tú me digas, pero entonces no hablemos de guerra espiritual, porque no estamos en la misma frecuencia. Porque lo primerito que hace el Espíritu Santo cuando vas a hacer guerra y cuando vas a liberar, el Espíritu te empieza a guiar, te despierta el radar de los objetos que son anatema, y la Biblia habla de objetos que son anatema. ¿Sale? Entonces, porque me he topado con cristianos que me dicen, no, es que no es para tanto. Bueno, pues no es para tanto. Entonces no me preguntes por qué no puedes recibir al Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces no me preguntes por qué en la noche sientes la opresión demoníaca. Si ya te dije el portal espiritual que está ahí. Pero si para ti no tiene nada de malo, pues síguelo teniendo. Mi obligación
pastor, es decírtelo. Mi obligación como ministro de guerra espiritual es mencionártelo. Pero si tú no estás de acuerdo, no te preocupes. O sea, de hecho no te puedo imponer, pues es tu casa. Pero todo lo que tiene que ver, escúchenme por favor, con objetos que tienen que ver con la cultura de las etnias, de los indios y de todo lo que es la cultura. Y si tú deliberadamente lo tienes en tu casa porque para ti no tiene, es como a este nivel te lo digo. Es como tener una guadalupana. Y tú dices, yo ya no creo en ella, pero es que como me la regaló mi abuela, yo siento que no tiene nada de malo. Ah, bueno. Es un objeto de anatema. Es un objeto anatema. Entonces, suceden situaciones espirituales donde hay un objeto de anatema. Me explico. A este punto quería llegar. Sí, es cultura, sí. Es historia, sí. Pero la Biblia es muy precisa en eso. Y dice la Biblia que del todo la destruirás y la echarás en el fuego. Quiere avanzar en el reino. Destruye todo lo que haya anatema en tu casa. Destrúyelo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Libros que hablan de ocultismo, libros que hablan de esoterismo, libros, películas. Por eso he sido muy criticado, iglesia. De mismos pastores me han criticado. Es que no es para tanto. Ok, no es para tanto. Quiero decirte que por la persona que fuimos a orar ya habían ido otros pastores y les fue como en feria. Y una persona me decía, ¿por qué? Si se supone que son pastores, ¿no se supone que todos los pastores deberían de tener el mismo respaldo? No. Porque Satanás, mientras más nivel de unción hay, busca la manera de infiltrarse, ¿sale? Y de posesionarse. Y por eso dice la Biblia que al que más se le da, más se le demandará. Tenemos que ser muy cuidadosos. Como pastor tengo la obligación de enseñarte lo que el Espíritu me revela. Tú decides si lo haces o no lo haces. Pero hay objetos que son anatema y que tenemos en nuestra casa. Hay objetos que el Espíritu Santo dice, es que debes de deshacerte de eso. Ay, pues ¿qué tiene de malo? Pues, o sea, de veras, en una ocasión, esto está tremendo, hermanos. Fuimos a orar a la casa de unos cristianos que la mujer estaba muy grave. Y el hermano tenía una colección de toda clase de ranas. De ranas. O sea, ¿qué tiene de malo? Son unas ranitas. Pero estaban medio raras las ranas. Tipo alebrije, tipo de ese tipo de cosas. Y el Espíritu Santo me mostró así. Sentí la convicción en el Espíritu. Y le digo a este hermano, es que ya no hayas ni cómo decirle a la gente. Porque se molesta. Porque, pues ¿qué tiene de malo? Pues, a ver, se está muriendo tu esposa. ¿Sale? Y Dios me mostró que estas ranas trae algo. O sea, no, a veces no es el objeto, hermanos. A veces no es literalmente el objeto, sino lo que alguien hizo con ese objeto. ¿Cómo lo consagró? ¿Hacia dónde se estableció ese decreto? Y a veces tenemos objetos, tenemos ropa, tenemos objetos que no, relojes, no lo sé, pero que fueron consagrados a una divinidad. Y le dije a este hermano, le dije, ¿sabes qué? Esas ranas. Y el hermano me bateó. Como a los 4 días murió su esposa. Y después vino la queja. ¿Por qué? Si yo soy un buen cristiano, ¿por qué te la llevas? Hasta de la iglesia se fueron. O sea, hay veces que no quiero decir las cosas. Hay veces que prefiero ya mejor, Señor, ¿por qué me metes en estas broncas? Mejor díselos tú, Señor. Objetos anatema, hermanos. Voy a terminar. Sí, mija. El árbol de Navidad. Estamos pensando muy seriamente poner árbol este año, mi esposa y yo. Que también tiene su chiste, También tiene su paquetote. ¿Sale? Pero eso es otro cantar, ya casi son las 9. Pero el origen del árbol de Navidad también es pagano. Tiene su chiste. Y desde hace muchos años nosotros ya quitamos el árbol de Navidad de nuestra casa. Pero tampoco te puedo prohibir que tú lo pongas. Hay hermanos de esta iglesia que ponen su árbol de Navidad. Y lo ponen y son felices. O sea, aquí es lo bueno del evangelio, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué pasó, mijo?
Ya ni siquiera concluí mi cita bíblica. Yo nada más voy a predicar. No, no es cierto. Reafirmando lo que decía usted ahorita, yo me quedé pensando, no, creo que tiene razón en eso, no es el objeto, sino lo que sucedió con el objeto. ¿A qué voy? Cuando pude ver un poquito de cerca lo de la santería, vi muñecas, vi osos de peluche, vi comida, vi dijes, vi pulseras, vi collares, y después de usarlos de un tiempo, cuando ya no les sirven porque ya fue consagrado, porque ya fue utilizado, son desechados. Y ahí es donde viene el problema. Cuando uno lo adquiere, cuando uno lo encuentra, cuando uno lo compra, cuando uno lo acepta como regalo, es que cuando uno va a la casa de, como bien dice usted, de alguien a orar, pues el Espíritu es cuando revela, ¿no? Y muchas veces lo vamos a encontrar en cualquier cosa y uno va a decir, como bien lo dice usted, pero ¿qué tiene de malo? A lo mejor para ti no tiene nada de malo, pero si el Espíritu Santo está llevando a la persona que tú mismo llevaste a que orara por tu casa, pues lo conveniente es que le creas, ¿no? Si el Espíritu Santo le está hablando, y que te deshagas de esas pertenencias. Vuelvo a lo mismo, eran cosas que uno no se puede imaginar que las podían haber ofrendado, mas sin en cambio son utilizadas para eso. Con esto terminamos, porque ya no me alcanzó el tiempo de... Estábamos en Nogales, Sonora, ¿sale? Ya estoy pastoreando, tengo una iglesia hermosa en Nogales, y de repente empezamos a tener opresión demoníaca. Mi hija Jocelyn veía a los demonios adentro de la casa, y hasta los describía, y empezaba a gritar. Yo estaba enojado, Señor, ¿cómo es posible? Porque mi casa es casa de oración, hermanos, buscamos la santidad, y demonios adentro de mi casa, y empezaron a pasar cosas, y hubo situaciones de enfermedad, y en esos días llegó el que había sido el principal sacerdote satánico de toda la región del noroeste de la República Mexicana, porque ellos también se dividen por regiones. Era un comandante de región, pero se había satánico, pero se convirtió al cristianismo. Entonces lo invitan a una iglesia de Nogales a dar su testimonio. El pastor me habla y me dice, venga, este hombre está tremendo, véngase. Y pues voy a escuchar su testimonio. Rudísimo, rudísimo. Lo que ya más o menos yo ya sabía, ¿no? Sacrificios humanos, todo lo que hacen los brujos, los satánicos de alto nivel. Y el Espíritu Santo me dice, invítalo a comer a tu casa. Y digo, va, Señor, es un siervo de Dios. Hermano, lo invito a comer a mi casa, acepta la invitación. Mi esposa preparó algo muy padre, estamos en la sala platicando, y le empiezo a platicar, ¿qué crees? Que no sé qué está pasando porque aquí hay demonios. O sea, de repente mi hija ve demonios aquí en mi casa. No, da coraje, hermanos, da coraje. Oye, yo en la iglesia lo estando echando fuera y estoy peleando, y en mi casa casi toda la noche se manifestaba un demonio. Y entonces me dice este hermano, me dice, el problema, pastor, es que aquí tiene usted objetos anatema. Y yo, ¿qué? ¿No te has dado cuenta quién soy yo? Soy pastor y ministro de liberación, fíjate. Entonces me dice, no, o sea, eso lo pensé, no se lo dije, nada más lo pensé, con mi cara de, ay, ¿a poco, hermano? Y a mí el Señor no me ha mostrado nada, ¿no? Así. Y entonces ya me empezó a platicar este hermano, sentidos espirituales, hermanos, así. Me dice, pastor, cuando voy a la casa de los pastores, el Espíritu Santo me empieza a mostrar dónde hay anatema y dónde hay puertas espirituales. Y si usted dice que aquí tiene uno, pues deme chance. Le dije, va. Y se me queda viendo y me dice, ¿va a aguantar? Sí aguanto. ¿Seguro? Seguro. No le hubiera dicho, hermano. No lo hubiera dicho. Y con vergüenza lo digo. Todo un pastor, que se las daba de muy acá en las artes de la guerra. 2 bolsas de este tamaño. 2 bolsas de objetos anatema. Que yo ni por aquí. Un sargento vino de Guatemala y me trajo varios obsequios de las etnias de Guatemala. Y yo, amante de la cultura guatemalteca y de la cultura de las etnias de allá, de Chiapas y todo lo que es Mesoamérica,
tenía yo mis cuadros, y me empezó a decir, mire, observe con cuidado, venga pastor, venga, observe con cuidado, observe bien, ¿qué ve? Y yo, pues nada más veo un paisaje. No, es que no está viendo bien. Observe, Señor, ábrele los ojos. Y cuando dijo, Señor, ábrele los ojos, pácatelas, vi un demonio. Me quedé, ¿ya lo vio? Sí, eso es un demonio. Y me desarmó por completo. Le dije, no, saca lo que tengas, lo que el Espíritu Santo te muestre, sácalo. Y te lo digo así me sucedió a mí. 2 bolsas de este tamaño, tal vez mis hijos ya no se acuerdan porque estaban muy chiquitos. Pero sacamos 2 bolsas de juguete, de cuadros, de objetos de porcelana, de objetos que para mí era como que, ay, no es para tanto. Y te lo estoy diciendo como ministro de guerra. A partir de ahí el Señor me cayó la boca y tuve que abrir mi entendimiento a otro nivel. ¿Me explico, hermanos? Póngase de pie, por favor. Tienes toda la libertad de tener los objetos que tú quieras. Pídele al Señor que te muestre. Pídele al Señor que te revele. Si hay algún